siendo el 26 de febrero de 2021 y las 7:54 p.m. Esto es Mundo Interior. Bien, tenemos como a Marisa Bolaña, que es profesora de psicología, profesora y licenciada en educación, especialista en didáctica, doctoranda en educación, es también integrante del equipo organizador del encuentro entre docentes y educadores populares, profesora titular de pedagogía y de didáctica general en institutos de formación docente, profesora adjunta de formación docente en el profesorado de ciencias de la educación y del Seminario de Sistematización de Experiencias de la Licenciatura en Educación de la Universidad de San Martín. Es integrante del equipo de didáctica general de la UNSAM, directora... porque este va... Perdón, podemos grabar de vuelta. Carlos, ¿Este está actualizado? hace algo, ¿qué es esto? No, perdón. ¿Qué es Este esto? está actualizado. Lo único que es que no lo borres. No lo borres, porque No, es de, para no. que veas, esto es un producto del CONICET. Claro, ahí tenés. Que se sepa, que se sepa. Ahora, lo arregla todo citando a Sartre, ¿viste? Claro. Y saca, para todo, Lo saca, último... hoy perdí el 60, Claro. hoy perdí el tren, el ómnibus El tren. 60, como decía Sartre, Claro. la pérdida constituye la falta, claro. Escúchame. No lo borre, empezá de vuelta. No, y aparte, ¿qué es eso de esto está, que está? Sí, está grabando. ¿Qué pregunta es esa? 20 minutos. No, porque me pregunta a mí por un cargo. No, un desastre. Bueno, No, este Mundo Interior va derecho a la dirección del CONICET. Así. Listo, así adelante. Directamente. Continúe. Ni ascenso ni ascenso, el descenso. Sí. Vas a ir al descenso con esto. Bien, Dale, seguí. continúo entonces. ¿Qué cargo era el que estaba haciendo? Cargo, preguntó, el cargo, esto va, está grabando, preguntó, ¿se puede volver a grabar? Cualquier cosa, cualquier desastre hizo. No, ya. Buscar Bueno, presentador. continuamos. Fue integrante del equipo de documentación pedagógica y narrativa docente. Fue integrante del equipo académico del Observatorio de Prácticas de Inclusión Educativa dentro del UNSAM. Y bueno, disculpen mis errores. Le paso la palabra, muy agradecido que esté hoy presente, a Marisa. Gracias, Marisa, por estar. Gracias a ustedes. Buenas tardes. La presentación es un tanto, digamos, centrada en lo académico. Yo preferiría presentarme como una mujer, como decía antes, indisciplinada, trabajadora, madre de 2 hijos divinos, con muchos amigos, muchos afectos, bastante cabeza dura, y por eso en esa testarudez que me caracteriza, la educación desde que empecé el profesorado y me dediqué a la formación docente, no desde perspectiva tecnocrática, no centrándome en el cómo, yo es cierto me dedico a la didáctica no pensando en el cómo, sino preguntándome en el para qué, y pienso la educación desde una persona, digamos, humanista. Por eso lo que quería compartir es un texto que tengo en borrador, que estoy dándole como los retoques finales, que empecé a escribir en septiembre, octubre del 2020, por algo que tiene que ver no solo con la educación en tiempos de la pandemia, sino en la pospandemia, ¿no? Y cómo, digo, no centrarnos o no quedarnos en una coyuntura y pensar, bueno, la suspensión de la presencialidad, sino poder ver más allá. Y como estos protocolos burbujas que se proponen para las instituciones educativas y como se habla fuertemente de la educación híbrida, este texto lo llamé Hibridaciones Educativas, los discursos sobre el sentido de la educación en las sociedades del rendimiento.
La emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID dejó en evidencia profundas desigualdades del sistema, ya que los sectores sociales más empobrecidos están siendo los más afectados por la crisis de la pandemia. A su vez, se convirtió en una oportunidad para el avance de los sectores económicos dominantes en una redefinición de procesos y dinámicas, generando mayor exclusión. En el ámbito educativo es la primera vez desde la consolidación de los sistemas educativos nacionales que se produce la suspensión de la presencialidad a nivel global. Se cerraron las escuelas y se propusieron formas de trabajo remoto, virtual y a distancia de acuerdo con las condiciones de cada región. Se trasladaron las escuelas a los hogares. De este modo, las familias tuvieron que asumir las tareas y funciones escolares. Esto significó una profundización de los procesos privatizadores, descargando la responsabilidad de la educación en las familias y en los docentes. Estos últimos tuvieron que hacerse cargo no solo de las tareas pedagógicas, sino también de los insumos necesarios para el sostenimiento de las mismas. Esta situación generó una sobrecarga de tareas y de energía física, mental y psicológica que produjeron fatiga y estrés, incrementando el malestar. A su vez, este traslado favoreció a las empresas proveedoras de servicios comunicacionales y profundizó procesos de exclusión, tanto de docentes como de estudiantes. La lógica del capitalismo cognitivo de la cuarta revolución industrial, signado por las sociedades del control y del rendimiento, hace recaer las responsabilidades de los procesos sociales en las individualidades, produciendo un efecto de depresión y angustia en las personas y de fragmentación de los colectivos. Estamos en un contexto de disputas de narrativas sobre el sentido de la educación. En función de esas narrativas es que se despliegan territorialmente las diferentes propuestas y acciones. Estas disputas son difusas. No se trata del debate binario Estado-sociedad, público-privado, sino que se dan una multiplicidad de sentidos en una compleja red de entidades estatales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, think tanks, medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones sociales y comunidades de diversa índole. Este entramado va construyendo un discurso en el que se presenta como solución a los múltiples problemas sociales y educativos la adopción de modos de funcionamiento empresarial. Las decisiones y planificaciones de las políticas educativas se dan en este marco, en un contexto de avance en América Latina de las concepciones europeas de gobernanza. Bajo estas concepciones, las decisiones ya no se toman desde la centralidad de gobierno, sino que se producen un entrecruzamiento de instancias y organismos de límites difusos que trabajan de manera colectiva para transformar la escuela estatal. Disculpen los errores, pero me está distrayendo una luna maravillosa que está entrando por mi ventana. Y como de eso también se trata, ¿no? No hay que cerrar la ventana, sino disfrutar de esta luna increíble. En este tiempo de emergencia sanitaria en el que se suspendió la presencialidad de las clases, resurge el discurso sobre la necesidad de que la escuela se adapte a los requerimientos de las sociedades del futuro, dado que es su función formar ciudadanos consumidores del futuro. Estas sociedades del futuro se presentan como sociedades inciertas, flexibles, organizadas en torno a las tecnologías. Por eso resulta necesario que la escuela modifique su antigua estructura y se adapte. El discurso hegemónico sostiene que este tiempo de excepcionalidad ha demostrado que la virtualidad llegó para quedarse. Es por todo esto que se requiere de la construcción de sistemas híbridos, que en una primera instancia se presenta desde la alternancia de modalidades presenciales y virtuales, pero que encierran otras hibridaciones de financiamiento y gestión. Desde esta perspectiva, la escuela ha quedado obsoleta y responde a las sociedades del pasado. Se plantea así como imperiosa la necesidad de transformarla para adecuarla a la formación en la incertidumbre en las sociedades digitales y flexibles. Interesa aquí desandar el sentido de lo híbrido, de estos discursos que presentan estos cambios como inevitables. Uno de los aspectos a considerar tiene que ver con la hibridación producida respecto del sentido de la escuela pública.
como afirmáramos para las construcciones de gobernanza también impactan en los sistemas escolares. Se consolida una compleja red de organismos públicos y privados que introducen nuevas relaciones y formas de la política educativa, que constituyen una estructura de sostenimiento económico de las escuelas a través de la tercerización, privatización y las microfinanzas. La intervención de las ONG en educación viene creciendo en las últimas décadas. Se trata de organizaciones filantrópicas de voluntariado que desde las concepciones de solidaridad y de contribución a la construcción de mejores escuelas para quienes menos tienen, ingresan a las escuelas para realizar tareas educativas ligadas a la formación de una nueva ciudadanía. Un fenómeno en franco crecimiento lo constituye la participación de empresarios filántropos en conversaciones, congresos y actividades sobre política educativa. Promueven y financian congresos, son invitados por ministerios de educación a dar conferencias en las cuales articulan un discurso común que presenta a la empresa como solución a los problemas educativos, siendo la empresa el mensaje y el medio. El discurso empresarial se instala progresivamente en educación y en los modos de pensar y organizar, por eso se habla de gestionar las instituciones educativas. De este modo se naturalizan las concepciones empresariales en educación, contribuyendo a la construcción de nuevos tipos de ciudadanos y trabajadores, lo que constituye el triunfo del imaginario neoliberal. Voy omitiendo las referencias de autores. Las ONG y asociaciones de voluntarios se presentan como organizaciones apolíticas y sin referencias ideológicas, movidas solamente por el sentimiento de realizar su aporte a la educación y de este modo contribuir a la mejora de las vidas de quienes asisten a las escuelas en las que se despliegan sus acciones. Interesa destacar aquí que el fenómeno de las ONG se da en un marco de relativa decadencia de los relatos sociales de igualdad, redistribución y progreso, en un proceso de redefinición del Estado, convertido gradualmente en un Estado asistencial que no interviene en los mercados, no altera la flexibilidad jurídica y subvenciona iniciativas semiprivadas de atención y ayuda a colectivos extremadamente vulnerables. Se desarrollan políticas paliativas para los excluidos sin buscar transformaciones estructurales. Estas asociaciones de filántropos y voluntarios actúan en campos de bienestar porque el Estado neoliberal ha abandonado sus obligaciones. Este asociacionismo voluntario del tercer sector se presenta con un fuerte discurso moral y de baja identidad ideológica que recogen rápidamente los temas de pobreza severa, marginación, y se disuelve la idea de movimiento en un conjunto de campañas beneméritas. No buscan transformar las condiciones sociales, sino que realizan campañas para paliar lo irresoluble de lo social, movidos por sentimientos del corazón. Se presentan como un fuerte movimiento apolítico, como un discurso moral de reacción frente a los efectos de un mercado voraz que genera gran crecimiento y concentración de las riquezas en pocas manos, pero oculta la pérdida de igualdad y cohesión social. Constituye un fenómeno ambivalente porque, por un lado, enriquece el tejido asociativo y comunitario, pero a su vez lo fragmenta y desarticula, ya que la adhesión se funda en aspectos sentimentales y morales e individuales, pero no busca las transformaciones, sino la contención de los riesgos sociales a través de acciones parciales de corto alcance. Otro aspecto a destacar es que estas organizaciones y asociaciones se constituyen para gran cantidad de jóvenes profesionales en lugares de formación y desarrollo profesional que el mercado no ofrece. Por eso en sus acciones se entremezcla el altruismo, la solidaridad y aspectos individualistas de estrategias adaptativas para encontrar lugares de formación profesional que el mercado no ofrece. A su vez podemos considerarlas como una nueva red política que genera procesos de privatización encubierta y contribuyen a la divulgación y naturalización de las concepciones empresariales en educación. En tal sentido, podemos mencionar las actividades de desarrollar por Educar 2050 a través del programa de acompañamiento en Argentina, asistiendo a docentes y directivos para generar propuestas para estudiantes de escuelas rurales que no acceden a la conectividad. La brevedad del presente trabajo no nos permite profundizar el análisis, pero consideramos necesario mencionar la superposición y fragmentación que produce, dado que asume funciones de formación y gestión curricular
por fuera de la escuela. Como organización de la sociedad civil busca incidir en las políticas públicas para mejorar la calidad educativa. De este modo se organiza en torno a concepciones empresariales, recibe financiamiento estatal y empresario y constituye para quienes allí trabajan una instancia de desarrollo profesional. El programa mencionado se lleva a cabo por un grupo de ciudadanos voluntarios que se agrupan para solucionar los problemas puntuales desde el sentimiento y la vocación, sin buscar la transformación estructural que está generando la exclusión. Este fenómeno promueve, por un lado, el compromiso social, pero al presentarse como apolítico, fragmentado y defensivo, no contribuye a la formación de una ciudadanía plena. Profundiza los procesos de fragmentación y privatización, naturalizando las construcciones de subjetividades emprendedoras, que si se lo proponen pueden construirse un futuro distinto. Consideramos necesario generar comunidades reflexivas críticas que puedan orientar y organizar las demandas ciudadanas en un proceso dialógico que permita el reconocimiento de que estos son cosa pública, recrear los valores democráticos y las discusiones políticas de las utopías de transformación frente a un mercado que avanza y un Estado que no interviene. Los discursos sobre las transformaciones necesarias e inevitables de la escuela pública, la construcción de sistemas híbridos y los protocolos burbuja confeccionados para el regreso a las escuelas luego de la emergencia sanitaria parten del supuesto y aceptación de formar subjetividades emprendedoras, autogestionadas, responsables de sus éxitos y sus fracasos, negando las condiciones materiales, sociales, económicas y políticas. Esta estructura discursiva legitima una concepción del Estado neoliberal que descarga o delega la responsabilidad de las cuestiones sociales en la comunidad y en los sujetos. El Estado se posiciona como gestor y promotor de condiciones pedagógicas innovadoras para la igualdad de oportunidades, remueve los obstáculos para que individualmente cada uno construya su propio proyecto, pero no trabaja sobre condiciones estructurales, sino sobre algunas variables. En este proyecto los docentes son facilitadores y mediadores, ya que presenta un sobredeterminismo tecnológico. Las generaciones futuras aprenderán todo a través de la tecnología. Ya voy terminando. El imperativo de la imagen y la preponderancia de la tecnología coloca a la educación en uno de los elementos de consumo para la satisfacción inmediata. Allí retomo a Hahn, pero lo voy a saltear y me voy a ir a algunas cuestiones para ir cerrando, porque ya si no me quedo leyendo, porque retomo a Hahn en esta descripción del sujeto en estas sociedades del control, y ahí hago algunos planteos y pienso, bueno, que este planteo que realiza Hahn se centra en las sociedades europeas y me parece que es interesante que nosotros podamos pensar qué sucede con esta descripción en América Latina, una sociedad signada por condiciones de extrema pobreza, de alta desigualdad, y donde el mandato de la productividad y la autoexplotación cobran otras características. Y retomo allí que este sujeto del rendimiento no puede perder tiempo, no puede detenerse, no hay lugar para el aburrimiento. De este modo, la clase se convierte en un espectáculo a ser consumido. Debe ser tecnológica, breve, entretenida, al modo de los videos de TikTok. Los estudiantes son espectadores consumidores y los docentes facilitadores, suministradores, entretenidos de paquetes prearmados. No son productores de conocimiento porque no hay tiempo para detenerse a pensar. Las narrativas en disputa se refieren al sentido profundo de la educación. La educación entendida como la formación de ciudadanías plenas, subjetividades que buscan a partir del conocimiento comprender el mundo para transformarlo, o la educación como adaptación pasiva y reproductora del modelo del mercado, la educación del llame ya o la educación de la paciencia y la transformación. Cerré ahí porque corté un montón para poder llegar a este final
que es lo que vengo planteando en el último tiempo, no solo el análisis de los sistemas híbridos, no porque hay una bimodalidad, porque nosotros bien podríamos tomar el caso que nosotros, los que estamos aquí de la Universidad de San Martín, conocemos el sistema bimodal que se está implementando en la Escuela de Humanidades, pero que allí hay otra intencionalidad político-pedagógica, sino que lo estoy pensando en el sistema educativo en general y sobre todo en los niveles más bajos del sistema. ¿Y qué esconde esta hibridación? Que no solamente lo presencial, semipresencial, sino este entramado complejo de los sentidos que se le van configurando y atribuyendo, y cómo se busca que el sistema público, que la escuela pública, deje de ser pública porque está solamente atendiendo a los requerimientos del mercado. Y desde allí, esto de pensar una educación, por eso digo, la educación de la paciencia y la transformación, porque el conocimiento implica esto, implica tiempo, implica sentarse, implica procesar, implica decantar, escribir, leer, reescribir, volver, y la inmediatez que se nos está proponiendo, por eso la educación del llame ya, al servicio, no solo tiene una respuesta inmediata, sino en función de esa demanda. ¿Qué es lo que usted quiere? Llame y nosotros le otorgaremos. Pero córtenme porque si no yo sigo hablando todo el tiempo. Muchas gracias, Marisa. Me aburre, reconozco que me aburre leer, porque me aburre me aburren esas presentaciones en donde uno lee, pero también como desafío esto de compartir un borrador, ¿no? Porque esto, ahí mientras leía iba viendo algunas cosas, las fui modificando mientras las leía en el texto, y una parte que me permitía enlazar con esto último, que es lo que yo vengo pensando fuertemente, ¿no? La educación del llame ya. El tornar el sistema educativo como una aplicación, ¿no? En donde uno entra y consume lo que requiere, ¿no? Y me parece que tenemos que recuperar, por eso la educación en el sentido ahí lo retomo a Han, pero también en pensar la educación como formación, ¿no? Como Bildung, si se quiere. Me parece que ahí de donde tenemos que, inclusive la formación profesional, volver a pensar que la educación implica necesariamente una transformación de las subjetividades y no solamente el desarrollo de las competencias, ¿no? Porque eso es mecánico, porque eso es operativo, porque eso es una adaptación pasiva a un estado de cosas, y en el fondo decir, bueno, es lo que hay, veamos qué es lo mejor que podemos hacer con lo que hay. Y yo considero que la educación, por eso trabajo también la línea de la educación popular, ¿no? Porque de lo que se trata es de disputas de sentido. Cállenme. No, muchas gracias. Muy interesante y muy rico, ¿no? Ya para se me ocurre que hacerte una primera pregunta más práctica, digamos, para que podamos, lo que no conocemos de cerca el mundo que vos conocés, que es el mundo educativo, de la escuela. Cuando vos has hablado de las desigualdades que ha mostrado esta situación de aislamiento de la pandemia, o de las condiciones que ha impuesto, las condiciones sanitarias que ha impuesto la pandemia, por tanto de aislamiento y por tanto de cargar la responsabilidad, o más responsabilidad en los padres y los chicos. Cuando hablas de esas desigualdades que se han puesto de manifiesto, en concreto, ¿a qué
te referís. Podemos imaginarlas, pero me gustaría escucharlo de vos. Yo digo que la pandemia funcionó como cuando se retira la ola o la marea y deja ver los sedimentos, ¿no? Lo que estaba, pero que a veces no se veía. Y lo que desnudó son las grandes desigualdades. Hablo fundamentalmente del continente latinoamericano, grandes desigualdades de todo tipo, fundamentalmente desigualdades económicas, desigualdades de acceso al derecho básico a salud, porque lo que evidenció la pandemia es eso, la privatización de los sistemas de salud a nivel mundial, ¿no? Esto estamos hablando de que, o sea, no podemos circunscribirlo, estos son procesos globales. La privatización de los sistemas de salud también dejó, se puso en evidencia que si la salud se maneja como empresa, se maneja en función de las rentabilidades, entonces hay elementos que no son rentables. Ahora, ¿no? me da la impresión, sin tener, por eso te consulto, que uno de los aspectos o de las condiciones que ha puesto en evidencia grandes desigualdades es el recurso inmediato, es decir, que se ha apelado inmediatamente al recurso virtual, cuando yo recuerdo que alumnos en la universidad, que yo los veía estudiar mucho en la biblioteca, y les preguntaba, bueno, ¿y por qué estudias pues, en la biblioteca? Digamos, te pasas tantas horas. Y dice, bueno, yo en mi casa no tengo lugar donde estudiar. Uh-huh. Y entonces, con más razón, uno podría pensar cómo han hecho estas familias y estos chicos de todos los niveles para poder acceder a lo virtual, si a nosotros nos resulta por momentos complejo. Entonces digo, me pregunto que ese mostrar las desigualdades, en realidad también se han ocultado, ¿no? Con esta referencia a la virtualidad, se ha ocultado esas desigualdades y se ha ocultado me da la impresión, ¿no? Hablo un poco de ignorante, pero de cierta incapacidad creativa para imaginar cómo encarar esto, ¿no? Tampoco hubo una ética al respecto. Sí, en nuestro país también hay que mencionar algo que no es un detalle menor. Digo, por un lado, muchos sectores quedaron desamparados. Estos estudiantes que, si nosotros pensamos en la universidad, yo trabajo también en institutos de formación docente, que entraban en la institución físicamente lugares, elementos de estudiar, muchos quedaron aisladísimos. Y ahí hay dos cuestiones. Un acto material a la tecnología, sino que un conocimiento específico del uso de la tecnología. Y la otra cosa que yo hago distinción es, se habla de virtualidad, la educación virtual, porque cualquier cosa es virtual. Entonces, se me erizan los pelos porque digo, una clase no se puede construir por WhatsApp porque no hay intercambio, porque generalmente es unidireccional. Entonces, lo que reapareció es una concepción de clase muy tradicional, verbalista, centrada en la palabra del docente, sin interacción y sin posibilidad de construir conocimiento.
el tema que también quería pensar, porque se ha destacado, se ha hablado muchísimo del tema, ¿no? La suspensión de lo que significó el programa Conectar Igualdad, en el cual yo trabajé. Tengo un telegrama de despido, lo guardo así como, ¿no? Yo fui despedida en el 2015. Que significaba no solo la distribución, con todas las críticas que le podemos hacer. Yo no soy de un posicionamiento, digamos, obsecuente, hago cuestionamientos. Pero significaba contemplar no solo el aspecto de acceso a la tecnología, sino también de la formación específica, del conocimiento que requiere, y muchos, vamos a hablar como corresponde, porque tengo estudiantes que siempre me corrigen cuando digo muchos, que muchos docentes lograron esa creatividad porque han tenido una formación específica. Y quienes no, y ahí digo, se colaron las corporaciones dándonos los sentidos, porque muchos dicen, no, yo tengo un aula virtual porque tengo Classroom. Classroom es una gran porquería, pertenece a una gran corporación que quintuplicó sus ganancias en el tiempo de pandemia, mientras muchos sectores de la población realmente la pasaban muy mal. Por eso una de las cuestiones que se pedía era que se liberen los datos de conexión, no solamente acceso a dispositivos, que se liberen los datos para la conexión. Cablevisión también es una de las grandes empresas, le mando un saludo porque yo tuve un problema con Cablevisión, se llenó de dinero, y digo, y mientras tanto, hay una gran cantidad de estudiantes y una gran cantidad de familias que, más allá de la buena voluntad de docentes, quedaron por fuera. Y ahí también me pongo quisquillosa, porque no se trata de una cuestión de buena voluntad. Y ahí yo creo que como docentes nosotros hicimos en algún momento, con algunos sectores, como una evaluación de que salimos desde la buena voluntad. Y acá no sé, o sea, es una situación tan compleja que no puede recaer en las individualidades docentes. Y que tal vez deberíamos haber dicho, dennos un tiempo, no como ahora que estamos pidiendo, dennos un tiempo para organizar, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires ahora, para organizar con sentidos formativos. Porque lo que a mí me preocupa en esto, por eso lo del llame ya, porque estudiantes demandando por WhatsApp, dame clase, yo he recibido demandas de ese estilo, dame clase, hace un Zoom y dame clase. Y uno hace una propuesta pedagógica, política, pensada profesionalmente, y eso no. Digo, ahí hay algo que tenemos que volver a pensar desde otros sistemas. Yo creo que nosotros en la Universidad de San Martín, debemos contextualizarlo, porque en la Universidad de San Martín hubo una propuesta pensada pedagógicamente. Bueno, saben que tengo mi corazoncito, no puedo ser demasiado, pero como trabajadora lo digo, como trabajadora docente, yo sentí que en la universidad tenía un marco político, pedagógico claro para el desarrollo de mi trabajo. En los otros niveles esto no apareció. Digo, y ahí tenemos que pensar también algunas cuestiones. Así todo, yo estoy en los últimos años de la carrera, con lo cual hay quienes son estudiantes ya formados, que tienen todo un bagaje. No sé qué ha pasado en los primeros años. Hablen ustedes porque si no yo no paro de hablar.
Aparte, una cosa que tendría que haber dicho en la presentación es, soy muy apasionada. No nos dimos cuenta. No se dieron, lo disimulo muy bien. Y ustedes tienen todo otro, ¿no? Yo me embalo. Cuando yo hablaba de la creatividad no me refería a los docentes individuales, sino al Estado, ¿no? Sin duda que es una situación imprevista, pues Te escucho muy bajo, Carlos. fue una situación que me refiere al tema creatividad, a la falta de creatividad, no me refiero a los docentes, a los individuales, sino en general a la reacción del Estado, fundamentalmente, ¿no? Pero también es cierto que ha sido algo imprevisto e inmediata, había que dar inmediata respuesta, pero siempre el problema es que, la dificultad que nos podemos esconder detrás de las soluciones que nos ofrece la sociedad, por ejemplo, la tecnología, y está bien, porque digamos, fue una situación imprevista, todos hemos tratado de hacer individualmente o personalmente lo mejor que pudimos. Creo que yo tengo o he tenido el año pasado alumnos en los seminarios que he dado, y la mayoría son docentes también ya, pues están al final de la carrera, y algunos incluso ya tienen su profesorado hecho y están haciendo la licenciatura. Creo que en todos he visto un compromiso en esa dirección. Ahora, en lo que hay varios puntos en los cuales ponen de relieve el nudo de lo que para mí es el nudo de la educación, y que es el nudo de las dificultades que presentan estas nuevas modalidades, sobre todo, como decía, si las pensamos a futuro, y es que es la pregunta acerca si en realidad educar es transformar a la persona, incluso a través del conocimiento, ¿no? Es decir, yo sí me gusta pensar la universidad como una experiencia de transformación personal, quizá la experiencia de transformación personal más completa, ¿no? Donde se pone el énfasis en el conocimiento como una experiencia transformadora. Un chico entra a los 18, 19 o la edad que sea en una carrera universitaria y sale otra persona, no se lleva un título, un papel, sino se lleva a él mismo transformado, cambiado. Y tal como contás, claro, la educación pierde ese eje, ¿no? Porque esa transformación siempre es posible, digamos, pero porque en el fondo es un encuentro de uno consigo mismo, pero sin el vínculo maestro-alumno, pensarlo una cosa jerárquica. Y el encuentro con los compañeros es como difícil, ¿no? Porque es una experiencia interhumana, ¿no? O interpersonal. Exactamente. A mí me parece que ese es como el nudo, ¿no? La educación es profundamente humana, es un encuentro humano. Lo que yo encuentro es que se avanza cada vez más hacia la deshumanización. Y lo que cuando se piensa el currículum por competencias, cuando se piensa al docente como un facilitador que lo único que hace es proveer un paquete de contenidos prearmados, contenidos que están pensados por las grandes corporaciones para, en el fondo, formar la mano de obra que se requiere en este capitalismo de la cuarta revolución industrial, en donde hay lugar para cada vez menos. Si en la educación, en todos sus niveles, no ponemos en cuestión ese sentido, ¿no? Era un poco lo que hablábamos antes, terminamos siendo cómplices. Si yo como profesora en la universidad me preocupo más
por una perspectiva enciclopedista, digamos, ¿no? De academicista. No, lo importante es que pasen por mi seminario y lean 85 textos en las 16 clases que tenemos. Entonces, ahí también estoy reforzando el sentido de la educación como consumo, porque se trata de compulsivo, consumir, consumir, ¿cuántos van, cuántos van, cuántos van, cuántos van? Y a veces es preferible decir, y bueno, mira, mejor trabajemos con 3 textos, pero 3 textos que me permitan interpelar. Yo siempre les planteo el recorrido de, primero que no pienso en una lógica aplicacionista, ni positivista clásica, es decir, una cosa es la teoría y otra es la práctica, sino que lo que yo les propongo es un recorrido, un intento de realizar el camino práctica, teoría, práctica. Y cuando digo práctica me refiero a las propias experiencias también. Entonces es ahí donde puedo encontrar elementos de transformación subjetiva, que puedas interpretar tu experiencia desde algunas, mira, que te está pasando, también ponelo en el marco, ¿no?, de este capitalismo o de esta estructura educativa, o vos como docente cuando pensás tus clases. Por eso me dediqué a la formación docente, ¿no?, porque me parece que es allí donde puedo encontrar el punto para la transformación de la escuela. La escuela no se puede transformar por fuera, porque si no sigue siendo parte del mismo. Humanizar la educación requiere de formar docentes que piensen la enseñanza no como un algoritmo. En una sociedad algorítmica, ¿no?, que piensen la enseñanza no como un mecanismo, que piensen la enseñanza no como un trasvasamiento de un saber cerrado y acabado a una serie de pobre gente que no saben nada. Creo que ese es el gran desafío de la formación docente, y el gran desafío de la universidad es formar profesionales en las distintas áreas, porque algunas cosas a nosotros nos pueden resultar en sentido como más claras, pero pienso en la acción de un ingeniero, ¿no?, que ponga su profesión y que piense sus propuestas profesionales desde estas otras lógicas, ¿no? Entonces, ¿cómo formar a un ingeniero con una conciencia social diferente? Y ahí me parece que mucho tiene que ver también quiénes son los profesionales que están formando a esos ingenieros y cómo piensan la formación del ingeniero. Y me parece que esto que dijiste, Carlos, para mí es como central, porque es lo que está en disputa, ¿no? El sentido profundo de la educación. ¿Para qué queremos la escuela? Y desde ahí, en eso que decías antes de la creatividad, yo no sé si desde las estructuras estatales, y acá refiero a todas las responsabilidades educativas, porque no nos olvidemos del Consejo Federal, ¿no? Porque uno a veces miran algunos puntos, y acá hay un Consejo Federal también. Desde las estructuras estatales, no sé si es que no hubo la suficiente creatividad para hacer frente a este tiempo de excepcionalidad, sino que las decisiones que se siguen tomando desde una concepción del sistema educativo al servicio de la formación de trabajadores, porque siquiera son ciudadanos. Eso lo borramos. No de una ciudadanía plena. Bonilla habla de los ciudadanos, de la ciudadanía zombies en las democracias de baja intensidad. Ya no pensamos formar ciudadanos. Le gustó a Santiago, es interesante. La ciudadanía zombie, a mí me deja pensando mucho. No formamos ciudadanos, ya casi ni siquiera formamos trabajadores, porque el trabajador con conciencia, digámoslo, conciencia de clase, de pertenecer a una clase trabajadora. Hoy formamos esas subjetividades híbridas para una sociedad
que se nos presenta como, bueno, es incierta, la incertidumbre, y subjetividades que se autogestionan. O sea, vos podés ser lo que quieras, vos te podés autogestionar. Y el sistema educativo hoy está dando respuesta a ese sentido de la educación. Y es lo que a mí me preocupa. Es interesante lo que señalaste a lo último, esta idea, ¿no?, de autogestionarse a sí mismo, que también no tiene como correlato el ser empresario de sí. Uno, cuando vos citaste a Han, y claro, cuando uno es empresario de sí, es también esclavo de sí. Entonces, ¿qué es lo que forma el sistema educativo, y más allá del ámbito de educativo formal, sino del sistema educativo, en tanto que puede ser la publicidad, distintos medios de comunicación, ¿no? Y prima esta idea de que me formo para ser un empresario de mí mismo, donde entonces soy la mercancía de mí mismo, soy el esclavo de mí mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y desde ahí también me autoexploto. Me va mal porque no hago lo suficiente. Sí, Santiago. No, me pensaba exactamente en esos temas cuando recordaba una época, no sé si te acordás, Carlos, te tenés que acordar. O sea, que Carlos a veces tengo la sensación de que dice cosas así mágicas y después se olvida inmediatamente. No sé de qué condición viene eso. Pero en una época, a veces en ciertas charlas, no sé si era honoris causa, duró un poco tiempo, hablabas de una cosa que era el ocio creativo. Tenías como una insistencia sobre el tema del ocio creativo. Y hablabas de cinismo, me acuerdo, ¿no? De cómo iba cooptando los diferentes espacios que nos vinculan con el otro y con el mundo en general. Y en esta circunstancia que está describiendo muy bien, muy profundamente, Marisa, pienso que si el ocio creativo es un espacio para la transformación, digamos, colectiva dentro de un aula, me parece que puede llegar a ser un desafío, digamos, recrearlo. ¿Por qué? Porque si la fábrica se mudó al hogar, ¿no? Y esto parece ser según The Economist, que ya es un hecho, que, o sea, fabricamos aquí, como decía, cuando decía esto de Byung-Chul Han, y también ahora la escuela está en el hogar, digamos, lo que habría que buscar, o quizás se me ocurre a mí, que haya un puente, que tenemos que tener un puente hacia una especie de ocio creativo, es decir, buscar un lugar en el cual no estemos produciendo, que quizás nosotros teníamos otro paradigma cuando estudiamos, ¿no? Quizás justamente la cuestión era producir, era hacer, y ahora quizás sea lo contrario. Y pensando en el socio creativo, la pregunta que quería hacerte tenía que ver justamente con, al tener una crítica tan pormenorizada, digamos, de la situación, o en todo caso de lo que se está viniendo de a poco, lo que ya llegó, ¿cómo te imaginás vos la educación por venir? Es decir, o cómo te imaginás vos lo que debemos rescatar de lo anterior y qué debemos guardar de lo presente, digamos. ¿Cómo es la educación de la era digital, digamos? ¿Cómo es? Me dejas pensando un montón de cosas. Por un lado, importante esto de rescatar. Hay una especialista en currículum de Argentina que admiro, que es Susana Barco, que ella siempre utiliza esta expresión popular, que es, muchas veces tiramos el agua del baño del bebé con el bebé adentro. Y lo que hacemos muchas veces en educación es eso, patear. Esto es viejo, ¿no? Y lo viejo no sirve porque es viejo. Y si analizamos todos los discursos
sobre educación y sobre el deber ser de la educación, porque ahí hay otro punto, ¿no? Hay una mirada de la educación como cosa acabada, es algo estático, terminado y tiene un deber ser. Y lo que tenemos que, ahí recupero a Freire, ¿no? La educación está siendo, y está constantemente siendo, porque la estamos haciendo, estas subjetividades que tampoco estamos acabadas, ¿no? Y agradezco esa mirada, porque si no, yo a esta edad, ya está, yo ya soy adulto, no tengo nada más en lo que crecer, pensar, ya está. Entonces, por un lado, rescatar esto. Me parece que tenemos que volver a mirar el sistema educativo desde la perspectiva de una verdadera educación pública. Y cuando decimos pública no es porque se hace cargo el Estado, ¿no? Aunque le exigimos al Estado que sea el garante del derecho social a la educación. La educación no es un derecho individual. Parto de esa base. Es un derecho social. En los últimos tiempos nos quedó como que es un derecho individual, 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 ¿no? Entonces hay que volver a recuperar el sentido de la escuela pública. ¿Por qué es pública? Porque es democrática. ¿Y por qué es pública? Porque vamos y votamos a quien queremos que sea nuestra maestra, o porque votamos. No, es pública porque responde a algo que ha caído totalmente en desuso y obsoleto, aquello que le llamaban el bien común, ¿no? El pensar una sociedad, un mundo que tiene lugar para todos, todas y todes. Por eso incomoda el todes, ¿eh? El todes incomoda porque estamos pensando en que, porque hay pocos lugares y yo tengo que seguir defendiendo mi lugar. Además de las cuestiones y las perspectivas de género, que tenemos que introducirlas en un sistema educativo que sigue siendo fuertemente patriarcal, recién ahora la universidad, nosotros podemos mirar hacia el adentro y ver cómo recién ahora la universidad está abriendo otros espacios a las mujeres, aun cuando en los últimos años las estadísticas mostraban que había más estudiantes mujeres que varones, y ni hablemos de lo que significa hoy alguna persona transgénero, que no saben ni cómo anotarla, pero no me voy a ir por ese lado. Por otro lado, digo, una escuela pública, democrática, porque si miro el currículum, en ese currículum lo que tengo que incorporar es también las perspectivas que han sido un texto de Carlos Cullen maravilloso, que responde en la década de los 90 a la escuela vacía, ¿no? Y él dice, bueno, a ver, ¿a qué nos referimos con la escuela vacía? Cuando en la escuela sandiantina hubo toda una serie de elementos que desde esa lógica también estuvo vacía, ¿no? ¿Qué es lo que queda sistemáticamente por fuera? Ese conocimiento legitimado. Entonces, desde allí, que también en esa escuela pública, que para mí tendría que ser toda la escuela pública y empezar a tener cuidado con esto de los circuitos de lo privado, del negocio de la educación. Esa escuela pública responde a los intereses de todas, todos y todes. Y por lo tanto trae las ideologías, las cosmovisiones, las culturas ampliadas. Y ahí también hago una distinción en no pensar desde esta lógica binaria y de oposición entre, cuando pensamos en educación popular, la educación popular no puede estar en la escuela porque la educación popular es eso que se hace de segunda o de baja calidad para el pobre, para el negrito del conurbano, ¿viste? Para lo de San Martín al fondo, está la biblioteca, ¿viste? La de Waldemar, bueno, eso. La perspectiva de la educación popular en el sistema educativo, sin oposiciones. La educación popular no es
una perspectiva devaluada, no es un apoyo escolar, no es un bachillerato popular, porque aunque tengan el nombre de educación popular, no siempre responden a la perspectiva de la educación popular, que es precisamente esto, dar disputas de sentido. La educación debe ser, desde esta lógica, una acción colectiva de disputa de sentidos en favor de los más desfavorecidos sociales. Y puedo hablar un montón. Y desde ahí, pues me decías, ¿cómo imagino? Bueno, pienso desde esta lógica de la utopía que nos presenta Galeano. Yo no considero que, y bueno, hagamos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Yo digo, digamos lo mal que está para transformarlo. Digo, pesimista en la razón, optimista en la voluntad. Mi trabajo consiste en eso. Por eso me dedico a la formación docente. En construir cotidianamente en el hoy otra escuela posible. No, mañana. Y por eso en el hoy cuestiono estas burbujas, que lo que me preocupa es que se centran en lo individual, porque si ustedes se ponen a pensar, las burbujas significa pensar al otro como el peligroso, mismo las expresiones, ¿no? Caso sospechoso. Entonces lo miro, Maxi tendrá COVID y me contagiará. No podés compartir. ¿Qué van a aprender esas niñez? Que no se pueden juntar, que no pueden compartir, que no se pueden acercar, que salvate solo, no te bajes el barbijo, no te acerques, no consumas, no... Digo, eso lo tenemos que interpelar. Y fuertemente, porque estamos construyendo subjetividades. Carlos. Una pregunta. Sí, interrúmpanme porque yo vieron embalo. Así son mis clases, pobres estudiantes. Una breve pregunta. En un momento de tu texto hablaste de la gestión. Hay una tendencia quizá hiperinflacionaria de poner el acento en la gestión de las instituciones educativas. Ese acento en la gestión no es también ideológica, no hay allí una derrota en la disputa del sentido de lo que es una institución. Así que si está bien gestionada, está bien, ¿no? Yo recuerdo, voy a decir una brutalidad, ¿no? Pero la brutalidad sirve para entender veces un poquito. Cuando la defensa de Eichmann en el juicio que se le hace, es decir, bueno, yo lo único que hacía era dirigir el transporte. Yo gestionaba el transporte de los trenes y sí, ese era lo que... Yo no tenía por qué saber lo que iba adentro. Entonces, la gestión a veces me parece un poco esto, ¿no? Está todo, es gestionar el orden, pero no sabemos qué hay dentro. Es decir, esa disputa por el sentido está claudicada, perdida allí también, porque no hay un planteo de fondo de para qué es una institución, para qué es una universidad, para qué es una... y qué es, no solo para qué, sino qué es. Yo veo un poco eso, ¿no? Que administramos el orden, pero no sabemos bien de qué ni para qué, y lo recubrimos con una cantidad de terminologías gastadas que a mí no me dicen nada. Coincido plenamente en que por eso yo busco siempre, yo pienso mucho las palabras que utilizo, porque como vos decís, están cargados de ideología, ¿no? Decir,
Yo siempre lo digo, se lo decía en otros niveles del sistema, ¿no? Digo, dejaron de ser equipos directivos. Hoy alguien se presenta y no dice, estoy en la dirección de la escuela. Soy parte del equipo de gestión de la escuela. Y eso es lo que yo ahí lo retomo a un investigador que se llama Stephen Ball, que habla de la privatización endógena y exógena del sistema educativo, ¿no? Y entonces es ese proceso casi imperceptible e invisible, en el cual hemos naturalizado que gestionamos las instituciones, gestionamos la clase, los docentes gestionamos la clase. Y entonces ahí que se nos coló, y se nos coló la concepción empresarial. Y quienes están en equipos de dirección, de coordinación, toman las decisiones, digo, y a veces con las mejores concepciones políticas, con las mejores buenas intenciones, pero sin cuenta que están posicionados en esa lógica de gestión. Entonces son administradores de las instituciones. Y a mí lo que me preocupa de la universidad, y voy a cometer un sincericidio, que lo que yo vengo analizando en la universidad desde estas lógicas, ¿no? De cómo se va casi imperceptiblemente naturalizando las lógicas que algunos llaman neoliberales, llamémosle del capitalismo, cómo se van naturalizando ciertos modos de organizarnos que terminan. O sea, todos los que están acá, como necesitamos que pueda el CEBAR, ¿no? El CIGEVA, y cada vez que te dicen actualmente el CIGEVA, uno, me olvidé de esa publicación. Y cuando uno analiza esa lógica, y cuando uno se presenta, no sé, a un concurso para su la lógica que aparece es educacional. Digo, tenemos que hacia el interior debates. Porque ¿cuántos, qué categoría tenés como investigador? ¿Cuántas publicaciones hiciste? Ahora, si lo que vos investigaste, no sé, contribuye a, no sé, a generar algún otro tipo de conocimiento y demás, digo que ahí tenemos que también empezar a poner el ojo, ¿no? Desde la propia, quienes estamos adentro de la universidad, quienes estamos haciendo la universidad. Por eso yo me decía que soy pareciera que a todo le encuentro pelo al huevo, ¿no? Pero tiene que ver con esta lógica del pesimismo en la razón, ¿no? Y de estar alerta a estas cuestiones, porque como vos decís, Carlos, el lenguaje está cargado de ideología y las gestiones son ideológicas, pero tienen un componente ideológico a veces como invisible, naturalizado, profundamente naturalizado. Y es esto de decir, bueno, tengo que... No estoy negando de que hay ciertos elementos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? No podemos hacer cualquier cosa porque hay una responsabilidad social, pero tal vez nos tengamos que preguntar en este tiempo cuál es el sentido de la universidad. Y preguntárnoslo seriamente, ¿no? ¿Qué profesionales estamos formando? ¿Para qué sociedad? Porque el requerimiento sobre las universidades para formar a los profesionales que requiere las sociedades de la cuarta revolución industrial es muy fuerte. Y uno puede decir, sí, pero, ¿no? ¿Utilizo la tecnología? Obvio que la utilizo. No voy a ir a sacar el tintero y voy a escribir una vela, pero de lo que se tomar esas propias herramientas para dar las disputas de sentido. O sea, YouTube está lleno de cosas,
Bueno, esta es una cosa que va a contrapelo, si se quiere, de esas lógicas empresariales, comerciales, de pensar a la educación como consumo. Digo, en la medida que empezamos, cuento una experiencia compartida. Formo parte de lo que llamamos el ENDIEP, Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, con una visión profundamente latinoamericana, ¿no? Entonces vamos generando redes, porque nuestra preocupación es esto, ¿no? Generar redes que involucre docentes del sistema y educadores populares, porque hay que dejar ese versus. Y a partir de estas actividades con el ENDIEP, hemos participado de una experiencia que fue el primer Congreso Internacional en defensa de la educación pública y en contra de la pedagogía neoliberal. Pomposo título, pero que significaron 3 días completos con participaciones de distintas organizaciones, docentes. Digo, y de eso también se trata. Y está accesible en YouTube, porque cuestiona precisamente estas concepciones privatistas de la educación, y que, insisto, no es solamente privatista porque, o privatizadora porque lo subvenciona o porque se paga una cuota. En la medida en que estos grandes filántropos, como Bill Gates, participa del foro de Davos y organiza congresos sobre educación y nos dice qué tenemos que hacer en la educación. Recordemos a un ministro de Educación de la República Argentina que dijo que su función es la de ser gerente de recursos. Entonces, no nos olvidemos. ¿Quién fue? Esteban Bullrich. Está reciente, no me acordaba de eso. Claro, y le hablaba a los empresarios, y los empresarios, a través de lo que significa la responsabilidad social, empresarial, que les permite pagar menos impuestos, subvencionan acciones en las instituciones educativas. Digo, no es, por eso no es tan claramente diferenciable. Bueno, una cosa es la educación pública y otra cosa es la educación privada. Hoy está tan entrelazado, y las ONG interviniendo en las instituciones educativas. Y en este tiempo de mundos digitales, son quienes están determinando también los contenidos. Y ciertas estructuras que llaman aulas virtuales que no lo son, hay solo 2 plataformas que significan educación virtual, pero que también implica un control ideológico sobre el docente. Para poner un ejemplo, hace un tiempo atrás yo empezaba mis clases poniendo en el pizarrón ¿dónde está Santiago Maldonado? Era lo primero que decía, ¿no? Y daba mi clase. En un aula virtual, en un classroom me refiero, no en un aula virtual. En un classroom, vos lo único que podés subir es el PDF. Digo, esto también es interesante para pensar. En un aula virtual verdadera, no classroom, que tiene estructurada clase 1, clase 2, clase 3, ¿dónde pongo? Yo igual me las ingenio, pongo poemas, yo sigo con mis lógicas, y a veces rompiendo estructuras. Pero ¿qué sucede también? Que quienes participan de esas clases reclaman esa estructura formal, no me cambia la cosa, ¿por qué no haces como todo el mundo, me tirás los PDF, me haces las 3 preguntas y se acabó la historia? ¿No? Por eso digo, la escuela, el sistema educativo, la universidad, las educaciones, porque no podemos hablar en singular, las educaciones están todo el tiempo en movimiento, y me parece que eso es lo maravilloso, y esa es nuestra gran oportunidad, ¿no? De seguir dando. Ahí, ¿se me escucha? No, una cosa más que nada, una acotación, ¿no? Vos, Marisa, hablaste, y lo que dijo Carlos con lo que dijo Marisa, vos hablaste muchas veces de individualismo.
y adhiero plenamente. Y es interesante ver que ese individualismo es una pérdida de la comunidad, de lo comunitario, quizá me gusta más el término comunitario que colectivo, al mismo tiempo es una pérdida de la individualidad, ¿no? En tanto de lo personal, de lo subjetivo, es un individualismo que nos serializa, nos aplana, nos hace un engranaje con cierta fantasía de que vamos a ser uno mismo bajo este régimen. Somos un engranaje más dentro de una pieza mecánica, ¿no? de una máquina. No, eso y podríamos, siendo en referencia vieja a la Matrix, a mí me gusta mucho analizar, Maxi ya sabe, ciertas películas porque nos anticipan muchas cuestiones de las que se están pensando, ¿no? Es un individualismo que en realidad es como es un egoísmo casi biológico, primitivo, que es un poco lo que plantea Han, ¿no? Esto, que nos retrotrae a otro tiempo de la humanidad, esto del multitasking, estamos en un montón de cosas y no estamos en nada, no profundizamos, por eso la educación tiene que ser el TikTok. ¿O cuál es el profesor canchero? El que mejor te hace una clase en TikTok. Y todo el mundo lo pondera, che, qué grande. En cambio, estos bodrios, mira, hace una hora que están hablando, qué pesado, qué pelmazo, ¿quién los va a escuchar? ¿No? Ese es el modelo. Y esa individualidad que además es indolora, no tolera la demora, no tolera, por eso también, ¿no? La necesidad de recurrir a determinados elementos que no me permitan conectarme con la angustia de la existencia. Ahí me fui para el lado de Maxi, ¿no? Porque yo creo que la educación tiene gran parte de eso, de vincularme con lo que la humanidad ha ido construyendo, ese acervo cultural, ese legado cultural, del cual soy heredero, pero que ahora me dicen que no, por eso la educación del llame ya, no importa, eso es pasado. Ahí estoy tomando algunas cosas de un filósofo Dufour francés, de Hannah Arendt, bueno, varias cuestiones de Mériès, que me permiten pensar la educación. Conectarme con eso esto, ¿no? Con una obra de arte, con ese fondo que allí de libros, que muero por curiosear, que la humanidad ha ido construyendo de algún modo para paliar la angustia de la existencia. Y hoy la angustia de la existencia está prohibida sentirla. ¿No? Parece un poco esto 1984. No te podés angustiar, no, dale, va. Tomá Coca-Cola, tomá esta otra cosa, hacé esto otro. Ese ocio creativo del que hablábamos antes no es tal, porque el ocio creativo hoy, el ocio está pautado. ¿Tenés 5 minutos libres? Mirate compulsivamente la serie de Netflix que tiene 184.000 capítulos, pero la tenés que mirar entera. Entonces es compulsivo, tampoco hay disfrute, no hay goce estético. La educación no nos vincula con el goce estético, con lo más profundamente humano. Entonces, ¿de qué individualismo hablamos, no? Y además nos propone como cápsulas encerradas. Yo considero que nosotros somos primero sujetos sociales. No es que somos individuales y nos introducimos en una cultura. Nosotros somos primero sociales y después vamos construyendo junto con otros. Por lo tanto, vivo siendo un sujeto social. Soy lo que soy. No soy, estoy siendo lo que estoy siendo, que no es lo mismo decir soy, porque no estoy fabricada, cerrada y acabada. Estoy siendo en este aquí y ahora como producto de toda mi historia, en mi interacción. Y si yo después de este encuentro me voy exactamente igual, esto es un fracaso. Ahora, si yo después de este encuentro con otras personas, con las que pienso,
que me hacen preguntas y me dejan pensando, que tengo que reelaborar, necesariamente tengo que ser distinta. Y para mí ese es el eje de la educación. Y si como docente no me pasa eso, entonces soy un robotito. Es cierto que las condiciones materiales de trabajo docente no nos permiten esto, pero uno tiene que encontrar en esas condiciones materiales de trabajo el juntarse con otros, primero sindicalizarse, soy una gran defensora de la sindicalización, y luego, bueno, en estas condiciones ver cómo peleo aquello, pero que en el aula acontezcan otras cosas. Maravilloso. Me parece una excelente... Yo por mí función. sigo hasta las 3 de la mañana. Tenemos que el tiempo radial, vos sabés que cada minuto se paga todas las empresas que creen en el país, que sponsorean estos minutos, ¿no? Necesitan ya la publicidad. Igual nosotros hacemos con esto de la transformación, también intentamos devolver tu tiempo y tu impronta y tu dedicación a nuestro espacio, a la construcción del mundo interior, que es un mundo interior colectivo, que vamos construyendo, que estamos siéndolo. Intentamos devolver una poesía y se me ocurrió que teniendo en cuenta el encuentro de hoy, me parece que nadie mejor que Martín Bustamante, que lo debes conocer, Marisa. Martín Bustamante es alumno nuestro del CUSAM, de José León Suárez, del Penal. Y él es un poeta que nos salió, bueno, un filósofo poeta, y creo que este libro lo presentamos con John, con Cutsi, allá en justamente la biblioteca de Waldemar. Y encontré un poema que me parece que nos puede acercar aún más al mundo interior que construimos conjuntamente hoy. No tiene nombre, pero el libro se llama Agua quemada. Y dice así: un cielo sin formas muestra nubes entre rejas. En el vuelo de los pájaros, su velocidad lastima los ojos de los sueños, impide ver el giro de la ruleta. La noche despierta llagas, supura ecos, gritos de sogas patean el aire tras el último sapo, mientras la faca oculta sus ladridos entre notas de un rock and roll. La mano calienta la fibra de la hoja, ideas en soledad se animan, en un juego incoherente de palabras que arman la imagen del tormento, mientras el pájaro mueve sus alas y busca el horizonte. Esto fue Mundo Interior.